Bueno, que quiero decir 4 cosas, me parece que... Me voy a poner el cronómetro con los dos, pero me parece que voy a lograr ser breve. La primera, ¿no? Para sumar a lo que decía Javier con respecto de la ONU. Claro, a mí me parece que las Naciones Unidas tienen un problema que es del orden de los marxistas, diríamos, de lo material, digamos. Que es que a las Naciones Unidas le cuesta mucho poder incidir en el mundo y llevar adelante un rol, porque hoy las principales potencias a nivel internacional están sumamente enfrentadas y es muy difícil tomar una definición de consenso. En los 90 Estados Unidos decía A y más o menos todo el mundo decía A o B, por ahí. Ahora Estados Unidos dice A, Europa dice M, Rusia dice Y y China dice Z. Entonces, ¿y la ONU qué dice? No sabe. O a veces sabe, pero no lo que dice la ONU, ¿a quién le importa? Hay varios problemas en relación a cómo está el mundo hoy que hacen que a la ONU le cueste mucho poder digitar esas cosas. En segundo lugar, por la pregunta que me hacías vos, me parece, sobre el problema de qué pasa con Israel desde el punto de vista del ámbito de lo privado, digamos, que me parece que es muy interesante. En el ámbito de lo privado es donde entra con toda la lucha de clases alrededor del problema de lo que está pasando en Israel. Por ejemplo, entre la juventud en Estados Unidos, Israel está recontra desprestigiado. Y ya hay un montón de universidades que tuvieron que cancelar sus convenios con universidades israelíes. Eso forma parte del aislamiento. Pero hay cosas también que son más concretas. Por ejemplo, los trabajadores portuarios griegos hicieron paro en los puertos de Grecia para evitar que vayan containers con armas a Israel. En realidad ellos no estaban seguros que fueran armas. Pero ellos vieron que había un container que iba a Israel y dijeron, por las dudas lo paramos. Que son, no sé si son armas o son aceitunas, pero yo por las dudas lo paro. Los trabajadores portuarios de Italia y de Grecia, y capaz de algún país más, se sumaron ahora, dicen que si la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza, el Estado de Israel impide que están, no sé si ya llegaron o están en camino, a veces con las noticias salieron hace 2 días, claro. Hubo problemas con el Bueno, ellos dicen que si no llegan van a hacer paro. Entonces presionan a sus gobiernos, al gobierno de Italia, al gobierno de Grecia y a la Unión Europea en general, a que garanticen que llegue la flotilla humanitaria. Bueno, esas son todas acciones del ámbito de lo privado, pero que te hablan de que obviamente hay empresas que hacen negocios con Israel, y que hablar las empresas armamentísticas de Estados Unidos, les encanta que haya guerra en Medio Oriente, y particularmente que Israel masacre al pueblo palestino, pero también hay sectores de trabajadores del movimiento estudiantil que están poniendo en pie frente a eso y que a veces ganan. Eso es lo interesante, que a veces esas luchas ganan. Y les digo una cosa desde Argentina. Nosotros venimos haciendo esta campaña por Gaza desde octubre de 2023. Y en octubre de 2023 no había ni de casualidad este apoyo a la causa palestina. Porque en octubre de 2023 el que estaba a la ofensiva en el mundo era el sionismo. Los sionistas venían a la Facultad de Derecho y te escupían en la cara si vos militabas por Palestina. Oli se ríe, pero era así, porque le escupían a ella. Olivia como militante judía antisionista. Bueno, y hoy la cosa es absolutamente... Hoy los sionistas están a la defensiva. Y de hecho está lleno de sionistas que hace 2 años decían hay que matar a todos los palestinos porque era así, y que hoy dicen, che, capaz se nos pasó la mano y hay que dejar de matar palestinos. Bueno, los sionistas hoy están a la defensiva y eso se ve hasta en Argentina. Por eso me parece muy interesante lo que dice Javier. Sí, capaz es momento de hacer una cátedra libre de estudios palestinos, por ejemplo, como existe en Filosofía y Letras en la Facultad de Derecho. Yo estoy, organicémosla. Es un momento particular para eso porque me parece que se gastó, como decía antes, Israel se gastó su carta del Holocausto. Y esa carta se está cuestionando. Y hay cuestionamiento del Estado de Israel en todos lados. Y eso se llevan adelante luchas concretas alrededor de ese cuestionamiento. Que cuestionan a las gestiones de las universidades que hacen acuerdos con Israel, que cuestionan a las empresas que quieren vender el armamento de Israel, que cuestionan a los gobiernos que apoyan a Israel. Bueno, en Argentina una cosa interesante sería, en vez de declararlo visitante ilustre a Netanyahu, que lo declaráramos persona no grata a Netanyahu. Bueno, esa es una pelea política para llevar adelante en Argentina. Y si como cayó el veto, que es la primera vez que cae un veto en la historia argentina de 2003, también podemos hacer que se vote a Netanyahu como ciudadano, en vez de ciudadano ilustre, como persona no grata. Bueno, de repente se abren un montón de posibilidades en Argentina, también para pelear por estas cosas. Y digo lo último para terminar, la pregunta de Carla me hacía pensar en una cosa, ¿no? ¿Qué pueden hacer los palestinos como, desde el derecho como víctimas, ¿no? Está buena la pregunta, porque lo que me hizo pensar es, ¿por qué tenemos que pensar en los palestinos como víctimas? Porque son víctimas, ¿no? Pero uno siempre trata con la política de dejar de ser víctima y pasar a ser sujeto. El pueblo palestino durante su historia siempre fue sujeto de su propia historia. El pueblo palestino hizo grandes gestas contra el Estado de Israel. Por ejemplo, las intifadas, que las intifadas eran levantamientos populares contra el ejército, donde palestinos armados con gomeras y piedras se enfrentaban a los tanques. Hay una gran historia del pueblo palestino de ser sujeto de su propia historia.
Y eso, nada, para terminar me parece que está bueno como llamamiento. Uno siempre puede ser víctima de la historia. Pero ser víctima de la historia te deja en un lugar pasivo. En un lugar donde te cagan a trompadas, digamos. Pero está en uno, y la política como herramienta, de pasar de ser víctima a ser un sujeto de la historia. De cómo haces para dejar de ser víctima y pasás a cambiar las cosas. Las víctimas de la dictadura militar son víctimas, pero también lograron que Argentina sea el primer país del mundo que juzgó sus genocidas, y ojalá no sea el último. Eso es pasar de ser víctima a ser sujeto de la historia. Bueno, eso es un poco el llamamiento al que queremos llamar nosotros del Ya Basta, que somos una organización política estudiantil. Nosotros queremos que todos ustedes, si se sienten víctimas de este sistema, bueno, organizándonos políticamente, que pasemos de ser víctimas a ser sujetos de nuestra historia para transformar este mundo que nos oprime, este mundo horrible que nos trae estas guerras como Gaza, que trae los recuerdos de Auschwitz al siglo XXI, bueno, que nos organicemos para transformarlo. Bueno, muchas gracias a todos.